Aquí vamos a partir. Muy buenos días, soy Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago y les doy la más cordial bienvenida a este webinar, que ya es el tercero de este ciclo que estamos desarrollando en conjunto con la Cámara de Comercio de Valencia de España. Este webinar se trata hoy de la circularidad del packaging en el mercado online y precisamente se enmarca dentro de este programa que estamos desarrollando con la Unión Europea, el programa Alinvest Verde, que precisamente lo que estamos trabajando es para poder dar una mayor circularidad a los packaging de comercio electrónico que sabemos que tenemos ahí en Chile y el mundo, un tremendo desafío. Este programa es fundado y financiado por la Comisión Europea para promover el desarrollo sostenible y facilitar modelos de negocios más inclusivos y resilientes en toda América Latina. Este proyecto es parte de 66 proyectos que se están ejecutando actualmente en toda América Latina y el Caribe. Así que estamos muy contentos de hoy día poder transmitirles una parte de este programa y también aprovechar de invitar a las empresas que hoy día están ahí conectadas a que nos sigan y que sigan participando en esta actividad que ya estamos todavía todo el 2024 y parte del 2025 vamos a estar trabajando en ello. Y hoy día tenemos un panel 100% femenino, un panel de lujo que nos acompaña hoy. Primero desde España, darle la bienvenida a Cristina Monge. Cristina, buenas tardes para ti. Cristina nos está acompañando desde Valencia, España. Cristina Monge, Buenas eh, tardes, un placer. quien es un gusto tenerte acá con nosotros. Cristina es licenciada en Economía y Administración de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid. Además ha completado sus estudios en Business Administration en Holanda. También es desde hace 19 años secretaria general de ABEP, la Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico, miembro del Observatorio de la Industria Valenciana y de grupos de trabajo vinculados a economía circular. Así que tiene un tremendo background precisamente en estos temas. Además, representa a la asociación en foros de debate político, normativo e institucional a nivel regional y europeo, y es la coordinadora de proyectos europeos sectoriales y editora de la publicación sectorial de la asociación. Así que muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos. Y A vosotros por por invitarme. nuestra representante local, también tenemos el Ujú. gusto, Eliana ya es de la casa, Eliana Moreno, muy bienvenida. Eliana es cofundadora y gerente comercial de Univac, una de las empresas probablemente pioneras en el uso de envases reutilizables de esta empresa que fue fundada hace 11 años y es la principal fábrica de bolsas reutilizables en Chile, con sede en Perú y México. Una apasionada, se declara ella, de la sostenibilidad y la innovación sustentable, impulsora también de políticas públicas vinculadas a la sostenibilidad y ex representante de la Asociación Chilena de Bolsas Reutilizables. Eliana además es contadora de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina, así que un gusto enorme también contar contigo, Eliana, esta mañana. Y vamos a arrancar las presentaciones con Cristina, quien precisamente hoy día vamos a abordar cómo desde España y particularmente eh, las normativas europeas hoy día están impactando fuertemente también en la forma de desarrollar los negocios en donde hoy día no se visualizan sin tener los conceptos de economía circular, ecodiseño, análisis de ciclo de vías considerados en el desarrollo de los envases y los embalajes, y particularmente en esta industria que es la que queremos ayudar a modificar, que es el packaging para comercio electrónico. Así que muy bienvenida, el escenario todo tuyo, Cristina. Pues muchísimas gracias, me oís bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto trabajar en la preparación de este webinar con vosotros, con Verónica, con Dana. Un gusto y un gusto poder
compartir con vosotros un poco esta visión más allá de nuestras fronteras, que siempre es interesante porque al final muchas veces en cada continente, ¿no? En cada área vivimos un poco encerrados en nuestra idiosincrasia propia del desarrollo más local o a veces nacional, pero en un entorno muy concentrado y ha sido un gusto poder hacer este planteamiento transoceánico. Os vengo a contar un poco una visión más bien general de lo que es el packaging, muy orientado al packaging plástico también, donde nosotros tenemos un papel más primordial como Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos, y porque además llevamos como unos 5 o 6 años con una intensa carga normativa y un cambio muy importante en lo que es la gestión del envase y el embalaje plástico en particular, pero de otros materiales también en general. Y está basado en una circunstancia muy clara y es que el packaging es una de las aplicaciones más monouso que existen dentro, por ejemplo, del sector del plástico y eso hace que se convierta en residuo de una manera muy inmediata. Implica la gestión de los residuos. La gestión de los residuos se ha convertido a nivel mundial en un reto importante. El packaging es un residuo que se convierte en residuo de una manera bastante inmediata por esa singularidad de su uso. Entonces se ha convertido en un elemento de importante gestión a tratar y a afrontar. Ahí Eh, Cristina, ahí sí. Pensé que estaba ahí, estabas todavía en la primera slide y que no estaba avanzando. Ahí. Sí, 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 era un poco presentaros. Bueno, quería traeros también algunas noticias. Obviamente, el canal online, asimismo, como sistema de comercialización, también ha sido muy importante su desarrollo. Amazon, plataformas como Amazon, desde luego, han puesto sobre el tapiz la importancia de la distribución online y eso hace que un sector como el packaging, con su sensibilidad hacia la gestión de los residuos, en un sector que ha crecido tanto como el online, tenga especial sentido abordar la circularidad de los envases utilizados, los envases y embalajes utilizados en este canal. Ya vemos datos bien recientes del pasado mes de abril con cifras que hablan de un crecimiento del 8,1%. Es una cifra exageradísima y es una cifra que pone de manifiesto que precisamente la gestión de este tipo de residuos se hace muy relevante en este canal por su importancia. Empresas de distribución a nivel local súper importantes como Mercadona ya hablan de inversiones muy fuertes, por lo tanto, la gestión del packaging no se puede entender sin abordar el mercado online. ¿Y de qué vamos a hablar hoy un poco en la jornada? En la jornada hoy vamos a hablar de los tipos de envases y embalajes en el mercado online, de las características del mercado online que también condicionan ese tipo de packaging, del marco legal al que está sometido. Sí que os voy a trasladar un poco cuál es el marco legal en el contexto europeo, que ha avanzado significativamente, especialmente a partir de la aprobación del texto, que aún no publicación, del reglamento de modificación de directiva de envases y residuos de envases a nivel europeo, que ha cobrado una importancia importante y que además tiene mucha información que habla de restricciones, requisitos a determinados packaging y que vamos a entrar a analizar. Y por último, vamos a hablar de las tendencias asociadas a la distribución online y su implicación en el envase y en el embalaje. En particular, os voy a hablar de un concepto bastante reciente que es el Digital Passport, Product Passport, y del greenwashing, también están siendo aspectos muy relevantes en la gestión de los envases en distintos canales, también en el online. Bueno, ¿y cuáles son los tipos de envases y embalajes en el mercado online? Pues fijaros, principalmente el cartón tiene una predominancia significativa, cajas de cartón, también las bolsas de plásticos y otros envases de plástico secundario, sacos de mallas, también llamados big bags en algunos sectores, envases isotérmicos, embalajes colchados. El embalaje colchado, además, como envase secundario, ha cobrado una especial importancia por garantizar la entrega de los productos en adecuado formato y para garantizar que llegan sin roturas, o sea, que llegan en perfecto estado de consumo. Cada tipo de envase pues, tiene sus propias ventajas y desventajas, pero por supuesto la elección de unos u otros va a depender fundamentalmente de estos tres factores. Del producto en sí mismo, de lo que estemos envasando o embalando, de la fragilidad del mismo
y de las condiciones de transporte. Y dentro de las condiciones de transporte, pues hablamos también de muchos elementos. Hablamos de cómo de lejos tiene que transportar, por qué medio de transporte se va a realizar, cómo se va a apilar para garantizar que la apilabilidad y que el movimiento y la fragilidad del producto son considerados a la hora de su entrega. Esto, en alguna de las preguntas que se habían lanzado previamente a la celebración del webinar, se manifestaba interés por conocer un poco el tema del fulfillment, ¿no? Ese cumplimiento de los requisitos que se le pide a un envase para que el producto sea entregado adecuadamente. Bueno, pues aquí es fundamental porque, fijaros, hay datos que hablan de porcentajes superiores al 80% en cuanto a que el consumidor valora que ese fulfillment, que esa entrega adecuada, esa entrega en condiciones de calidad, tanto en su tiempo como en su forma, pueden condicionar la siguiente compra. Entonces, al final el envase y el embalaje se convierte en un elemento clave para atender ese fulfillment y, por tanto, para garantizar las oportunidades de comercio dentro del canal online, que además tiene esta particularidad. Estos tipos de envases no he querido dejar de mencionar algo bueno, pues que me ha aparecido recurrentemente en lecturas, en presentaciones y en inquietudes. Y es el tema de la compostabilidad o la biodegradabilidad. Fijaros que he destinado una diapositiva entera a explicar esto porque me parece fundamental. Hay cantidad de literatura, en mi opinión, con muy poco criterio, que habla de la innovación que supone introducir envases compostables o biodegradables en canales como el canal online, buscando la mejora medioambiental o hablando de innovación en materia medioambiental. Hay que saber que los envases compostables y biodegradables per se no son ni mejores ni peores. ¿Por qué no son ni mejores ni peores? Porque los envases compostables y biodegradables tienen su bondad en la gestión del residuo. Y para eso el residuo ha de gestionarse adecuadamente. ¿Y cómo es esa gestión adecuada? Aquí os lo decía, deben ser gestionados en la fracción adecuada de residuos, no con la fracción de envase ligero o envase de plástico, sino con la fracción orgánica o bioresiduo. Al menos en Europa eso es así. Ese contenedor marrón, nosotros tenemos un contenedor de color marrón, mayoritariamente en la inmensa mayoría de los países europeos, donde depositamos los residuos orgánicos. Las cáscaras de plátano. Las cáscaras de plátano, los restos de fruta, los restos de basura, los restos de comida. Esa es la fracción orgánica o de bioresiduo. Esa es la fracción donde un envase compostable debe depositarse para su adecuada gestión, bien sea a nivel industrial o bien sea a nivel doméstico, esa compostabilidad. Y eso es fundamental porque al final un envase compostable que se tira a cualquier otro contenedor que no sea el apropiado para su gestión como residuo no tiene absolutamente ninguna bondad medioambiental. Lo que es más, aquí en Europa se está intentando regular a través del ecoetiquetado para garantizar que eso pase, porque un envase compostable depositado en la fracción inadecuada contamina esa fracción. Así es que, lejos de tener un valor absoluto en términos positivos medioambientales, puede convertirse incluso en un perjuicio para las distintas fracciones de gestión de residuos de este y otros envases. Entonces, bueno, os he querido trasladar aquí la importancia que supone un aprendizaje que en Europa llevamos ya como 5 años casi desde que empezaron a verse los envases compostables como la solución al mundo y realmente se ha caído en la cuenta de que la gestión como residuos tiene otra serie de particularidades, esta que os cuento, y es que la fracción donde debe depositarse y cómo debe gestionarse no es la que habitualmente el consumidor conoce y por tanto debe ser especialmente valorada a la hora de considerar su bondad medioambiental. Ahí os decía que hay etiquetado que identifica ese tipo de envases para garantizar que además cumplen con las condiciones de biodegradabilidad o compostabilidad estimadas. Vamos ya al segundo de los puntos de la presentación, las características, ¿vale? De ese mercado online. ¿Cuáles son las particularidades, ¿no? Del mercado online y que hay que tener especialmente en cuenta cuando hablamos de su distribución? Pues la velocidad de preparación de los pedidos. ¿Eh? Se espera, el consumidor espera una entrega rápida, una entrega inmediata, cortos plazos, ¿vale? Que deben ser fáciles,
Además, eso hace que el producto necesite ser rápidamente empaquetado, transportado y entregado. Por otro lado, también espera de nosotros que se haga una protección y una seguridad del paquete. Durante el transporte, los paquetes van a ser sometidos o pueden estar sometidos bueno, pues a distintos golpes, a distintas caídas. Entonces, el packaging ahí se convierte en el elemento de protección que garantice el mínimo deterioro para evitar que la experiencia sea insatisfactoria. Este tema que hablábamos hace un segundito sobre el tema del fulfillment viene aquí. E insisto, más del 80% del público va a valorar este fulfillment para considerar una compra reiterada, para considerar la fidelización a la compra por ese canal o por ese proveedor. Importante también, muy importante de hecho, la logística inversa optimizada. De hecho, este es uno de las características que quizás influyen más a la hora de pensar en el packaging como un elemento de economía circular, ya que no solo estamos hablando de la entrega, sino también de la posible devolución. Una característica fundamental del packaging online es la capacidad que tenemos a la hora de devolver el producto, cambiarlo, sustituirlo, etcétera. Y la gestión de esa devolución, el packaging, se tiene que convertir en un elemento reutilizable a esos a efectos, preferiblemente. Y vamos a ver cómo desde Europa este tema de la reutilización forma parte de una de las primeras estrategias de la jerarquía de residuos y qué tipo de soluciones estamos encontrando en el mercado que den respuesta a esta logística inversa optimizada. Si entramos un poquito más en detalle y hablamos, por ejemplo, de esa parte de velocidad o de protección, en términos de velocidad, pues hablamos de esa inmediatez de la demanda, de la automatización y la eficiencia en la entrega. Y algunos ejemplos prácticos, por ejemplo, Amazon, que está utilizando ya algoritmos avanzados y robótica para optimizar la preparación y el envío de los productos. Al final, fijaros que también aquí el packaging se convierte en un elemento de estandarización que puede facilitar especialmente esa velocidad de entrega. También un poco por generar economías de escala. Obviamente al final queremos tener el menor número de categorías disponibles, pero que estas categorías de envase, embalaje, de packaging sean lo más versátiles posibles aplicadas a distintos tipologías de productos que se pueden acoplar en esa estandarización. Con eso ganamos velocidad. Por otro lado, pues hablábamos también de la protección, los desafíos en el transporte. Normalmente el transporte de este tipo de productos en el canal online exigen de pasar distintas etapas en su manipulación hasta llegar hasta el consumidor final. Y eso implica distintas ubicaciones, distintos sitios, distintos medios. Por lo tanto, el propio cambio del transporte y las propias exigencias del transporte hacen que la protección del envase se convierta en un aspecto importante. Esa resistencia a los golpes, a las vibraciones, ahí hablábamos de ese envase secundario, pero también va a ser importante, y lo vamos a ver después, cómo nos están pidiendo que encontremos un equilibrio muy adecuado. Aplicando criterios de ecodiseño, se nos pide que seamos capaces de garantizar la protección del producto envasado a través del packaging, pero al mismo tiempo que reduzcamos al mínimo ese packaging. Lo vamos a ver posteriormente con esa estrategia de minimización en el que la jerarquía de residuos también aboga especialmente. Por supuesto, la seguridad contra manipulaciones externas, que se abra el producto o que sea manipulado inadecuadamente a lo largo de su distribución. Y algunos casos, como empresas como DHL o FedEx, que conoceréis, que han desarrollado estándares específicos para los productos considerados como electrónicos, frágiles, etcétera, para garantizar esa protección porque se consideran especialmente delicados. Si hablamos de la logística, la experiencia y también la normativa, pues también son características importantes de este mercado online. Desde el punto de vista de esa logística inversa, por entrar un poco más en detalle de lo comentado anteriormente, pues fijaros, me detendría en el tema de la sostenibilidad y de los costes, ¿no? La logística inversa es de las cosas que más pueden influir en el coste, porque al final es el doble coste de la ida y el doble coste de la vuelta en caso de devoluciones, que además tienes que garantizar esa devolución porque forma parte también de la experiencia de ese fulfillment
que vive el usuario, que vive el cliente. Actualmente hay un aumento significativo de las devoluciones en comercio electrónico, por tanto, es un aspecto que a nivel tanto de coste, insisto, como de sostenibilidad hay que considerar especialmente porque duplica el esfuerzo de la entrega al tener que ser recogido de nuevo. Ya vemos muchas soluciones en el mercado donde el propio envase de entrega se convierte a sí mismo en envase de retorno en caso de requerir devolución. Por otra parte, la experiencia del cliente, lo que comentábamos hace un momento, pues bueno, de aquí os destacaría también un concepto importante que es el unboxing experience, que es este fenómeno del cómo desenvolvemos, ¿no? Del cómo llega a nosotros eh, el producto y qué supone eso en cuanto a nuestra experiencia de compra y a nuestra decisión de compra futura. Ya es algo que se está incluso compartiendo en redes, ¿no? Estas experiencias de desempaquetado que suponen y empieza a formar parte también del producto en sí mismo, del servicio asociado al producto que se entrega. En cuanto a la adopción de normativas, pues luego lo vamos a ver en detalle, pero dos aspectos importantes. Las nuevas regulaciones. En el caso español, por ejemplo, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la 7/2022, y el Real Decreto de Envases y Residuos de Envase. A nivel europeo, múltiples, os decía, por ejemplo, que quizás habéis oído hablar de ella, de la Single Use Plastic eh, Regulation. Empezamos por ahí, pero más recientemente el Reglamento de Modificación de Directiva de Envases y Residuos de Envases es el documento que más ha recogido quizás objetivos en cuanto a la minimización, en cuanto a la reutilización, en cuanto a contenido en material reciclado, en cuanto a productos de compostabilidad, etcétera, como os digo, lo vamos a ver en detalle. Y tampoco voy a pasar por alto porque también es muy importante el tema de las certificaciones y estándares. Al final, la forma en la que el mercado ha considerado que puede garantizar el cumplimiento de la normativa es a través de la certificación, a través de los estándares. Y vamos a identificar cuáles han sido los principales estándares, normalmente para atender un poco el reclamo en cada una de esas estrategias que hablábamos, la de minimización, reutilización, contenido en material reciclado y compostabilidad. Pues bien, ese marco legal, os decía, os dejaré esta presentación, por supuesto, se comparte, no sé si alguien lo ha podido ya preguntar por el chat, y aquí vais a tener pues, esa normativa y un link al desarrollo del texto para aquellos que queráis profundizar un poco más. Esa ley de residuos, ese Real Decreto de Envases, este Reglamento Europeo de Envases, que encontraréis la nomenclatura y lo reconoceréis como PPWR. Y las normas UNE. Estas normas UNE son precisamente lo que nos está ayudando a garantizar, a dar credibilidad al mercado, ¿no? Desde la reducción en origen hasta la reutilización de envases, la reciclabilidad, la valorización energética, la compostabilidad y el contenido en material reciclado. Fijaros si son importantes las certificaciones, que ya hay algunas, por ejemplo, el Real Decreto de Envases y Residuos de Envase, que a la hora de certificar el contenido en material reciclado solo acepta la UNE 15343, esta última que aparece en la diapositiva, como medio de acreditar el contenido en material reciclado de un envase y, por tanto, por ejemplo, en el caso español, el no pago o el estar exento del famoso impuesto al plástico, que voy a aprovechar y os comento brevemente. El impuesto al plástico es una iniciativa que ha tomado el gobierno español, no es una iniciativa europea. Pocos países han implantado una medida fiscal en contra de los envases plásticos de un solo uso o no reutilizables, llamados no reutilizables. En el caso de España, quizás es el país que más se ha posicionado en este sentido. Se pagan 0,45 euros por kilo de envase plástico no reutilizable o que no contiene material reciclado. Y esa certificación del contenido en material reciclado se hace y se admite exclusivamente en relación a la norma UNE 15343. De ahí la importancia que están tomando los sistemas de certificación y de acreditación que permiten al final dar cumplimiento a la normativa y garantizar la objetividad de su cumplimiento.
Mirad, más en detalle os he puesto ahí un poco un resumen, ¿no? de cómo es esa comparativa del marco legal entre Europa, ese borrador de reglamento. Insisto, el texto ya está aprobado, pero el reglamento todavía no ha sido publicado. Y el contexto español, fundamentalmente el Real Decreto de Envases y Residuos de Envase, que es el que más objetivos contiene. Como veis ahí, no hay una homogeneidad absoluta. España ha tomado una iniciativa importante en materia legislativa, en particular con esta ley, con este Real Decreto, lo que ha hecho que la publicación a nivel europeo sea posterior y encontremos diferencias, discrepancias. Ya se está hablando, por supuesto, de que España va a tener que hacer una adaptación ahora a ese nuevo marco europeo. Va a tener que reformular ciertos objetivos marcados en el Real Decreto para acomodarlos al ámbito europeo. Aquí os llamo un poquito la atención porque me parece que ha sido un ejercicio, pues bueno, poco inteligente quizás por parte del Gobierno nacional y que genera mucha desconfianza y duda en el sistema, que ya cuesta comprender todos estos objetivos para las empresas que los tienen que aplicar, máxime si no son las mismas en los distintos niveles de jerarquía normativa, en este caso nacional y europea, y a más aún si no coinciden estos objetivos ni en plazo a veces ni en cifras en la mayoría de las ocasiones. Lo digo también porque os podéis terminar encontrando en países donde quizás cierto desarrollo, quizás no estáis tan supeditados a un organismo como el ámbito europeo, pero sí a nivel de las distintas regiones y lo que las distintas regiones lleguen a regular en pro de una legislación nacional o en coherencia con una legislación nacional. Y si os fijáis aquí a mano izquierda, bueno, pues los principales topics, ¿no? ¿Cuáles son los temas en los que Europa y España asimismo pues está centrando el enfoque hacia los modelos de economía circular en el envase plástico? La reducción, por un lado, lo llaman minimización, reducción de envases plásticos. En jerarquía de residuos, este es el primer eslabón. De lo que se trata es de generar el menor número de residuos posibles. Por eso veréis después que el objetivo en el canal online es la minimización de los espacios vacíos en los envases, ¿vale? Por otro lado, en segunda posición, la reutilización. Si no podemos reducir ese envase, al menos hagámoslo reutilizable. Alarguemos su vida útil, en definitiva. Si no podemos hacerlo reutilizable por condiciones como pues, un envase en contacto con alimentos, hoy en día es quizás el campo de aplicación donde más limitaciones encontramos a los conceptos de reutilización, al menos tenemos que hacer que contenga material reciclado. Y obvio lo de la reciclabilidad, porque ya hay un objetivo de reciclabilidad. En el 2030, todos los envases puestos en mercado deben de ser efectivamente reciclables. Y esto no va a tener discusión. En el 2030 no se podrá poner un envase de cualquier tipo en el mercado sin garantizar su reciclabilidad. ¿Y cómo se garantizará su reciclabilidad? A través de la certificación. Bueno, esto es un resumen, ¿no? de lo que os acababa de trasladar. Ese objetivo del 2030, todos los envases deben ser efectivamente reciclables. El primer paso es la prevención, que es especialmente relevante en el canal online, ya que a veces se ha premiado especialmente la protección del producto para garantizar su no devolución y su adecuada entrega, su fulfillment, sobreembalando, sobreenvasando. Y aquí la legislación está siendo muy taxativa en que tiene que tener tanta importancia o hay que saber encontrar el equilibrio óptimo entre la protección y la reducción o la optimización en el uso del envase. También la reutilización, como os decía, el reciclaje, el contenido en material reciclado y la compostabilidad. Vamos a analizar muy por encima todos ellos si soy capaz de pasar. Ahora, ese concepto de la reciclabilidad que os decía, ese primer concepto de en el 2030 todos los envases deben ser efectivamente reciclables, se va a basar en un modelo de certificación. Ahora mismo el más extendido es el llamado Reciclash, lo tenéis aquí. Ahora os lo presentaré. El Reciclash, donde se va a hacer como en los aparatos eléctricos y electrónicos, una clasificación energética a través de letras que valoren una serie de parámetros relacionados con ese concepto de reciclabilidad, el material del que están fabricados, la aditivación, el etiquetado, en fin, una serie de parámetros del envase
que nos van a permitir clasificarlos conforme a esa regla de letras A, B, C, etcétera. En un primer momento, en el 2030, va a haber una mayor disposición a que un mayor grado de reciclabilidad sea aceptado, los A, B y C, mientras que a lo largo del tiempo, con un objetivo 2038, se espera que esa reciclabilidad de los envases mejore, se optimice, dando solo lugar a los dos primeros, al A y a B, como grados de reciclabilidad aceptables para el mercado y, por tanto, con posibilidad de comercializarse. Ese sistema, como os decía, es el sistema actualmente el más extendido, no porque la legislación lo haya elegido de manera exclusiva, o sea, no aparece recogido de manera exclusiva en ninguna legislación, pero sí que es verdad que es el sistema de certificación que quizás más avanzado está, que se está utilizando de manera más extensiva. ¿Vale? Este sistema, y como digo, veis abajo que estamos hablando de distintas clasificaciones como energéticas, pero en este caso de reciclabilidad, y solo los valores A y B serán admitidos en el largo plazo como sistemas alcanzables o como certificaciones alcanzables de los envases para garantizar su posibilidad de comercialización. En cuanto a esa prevención-minimización que está arriba en el top de la jerarquía de residuos, lo primero que tenemos que hacer es minimizar el uso de envases y embalajes, tanto en peso como en volumen, prohibiendo el envase superfluo con dobles paredes, dobles fondos. La reutilización también se maneja como deseable en el canal online en particular, así como en cualquier otra forma de transporte colectivo, debe de reducirse al máximo ese espacio vacío que comentábamos anteriormente, no dejando más del 50% por unidad empaquetada. Y luego aplicar el ecodiseño. El ecodiseño al final no es más que establecer criterios que garanticen que en la fabricación, en la definición o en el diseño de un envase se tiene en cuenta toda su cadena de valor, incluida su gestión como residuo, que quizás ha sido la gran deuda que hemos tenido como sociedad cuando hemos pensado en un envase o en un embalaje, hemos pensado en su funcionalidad, pero no en su gestión como residuo. No hemos valorado que también al diseñar un envase tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a desperdiciar, cómo vamos a gestionarlo cuando termine su vida útil. Y aquí en particular en el canal online yo creo que el ecodiseño va a tener un factor fundamental en cuanto al consumo energético, a la huella de carbono. También Europa, por lo menos aquí en Europa, se está poniendo mucho el foco en la reducción de la huella de carbono de los envases. Y por tanto, va a ser importante en un canal donde además el transporte es un factor importante y puede que pese de manera significativa en ese cálculo de la huella de carbono. Por tanto, el envase se va a convertir en un elemento de compensación de huella de carbono importante en el canal online especialmente. Os traslado aquí también un concepto a la hora de explicarlo, que es el ACV, el análisis de ciclo de vida del producto, a partir del cual se calculan cuestiones como esa huella de carbono. En cuanto a la reutilización, ¿cuáles son los retos que se considera reutilizable? Pues lo veis aquí, productos que son concebidos, diseñados y puestos en el mercado con objeto de ser reutilizado o rellenado en múltiples ocasiones. Aquí os pongo algunos ejemplos de ese tipo de envases. Ahora mismo la reutilización se está concibiendo de una manera bastante orientada hacia el refill, ¿no? Hacia soluciones de rellenado, donde terminamos encontrándonos un envase principal y un envase secundario, siendo el envase principal el reutilizable y un envase secundario el monouso, como veis aquí en el tema del champú de Pantene. También los sistemas de refill en tienda. Esto también va a ser un reto para el sector online, porque la tendencia hacia el refill en tienda, el refill en el punto de venta, puede ser una competencia a la hora de buscar soluciones de distribución online. Os introduzco también algunas certificaciones que ya se están utilizando en materia de reutilización y que son certificaciones privadas, no son normas UNE también. ¿Cuáles son las tendencias? Las tendencias son el ir hacia envases biodegradables y compostables, y aquí os pido
con fluorescente, que tengáis muy en cuenta la explicación que os daba respecto a la gestión adecuada de los residuos en materia de compostabilidad y biodegradabilidad. En Europa, como os digo, esto empezó siendo una tendencia que quería extenderse. Hoy en día, el Reglamento de Modificación de Directiva de Envases y Residuos de Envases ubica o determina que muy pocos productos, entre ellos, por ejemplo, cápsulas de café, bolsas de té, bolsas de consumo de menos de 15 micras, solo este tipo de productos se les exige su compostabilidad. No se ve ya como una solución en absoluto generalizable. Luego, otra tendencia es la personalización del envase. Por supuesto, al final el envase se convierte en parte del marketing de venta, en una parte muy importante del marketing de venta. Las tecnologías de envase, en particular soluciones como el Refit o códigos QR, que al final garantiza aspectos como, por ejemplo, la trazabilidad. En la reciclabilidad, por supuesto, el conseguir la trazabilidad del envase. Y también un aspecto que os voy a comentar posteriormente, que es ese pasaporte digital de producto. El pasaporte digital de producto es una novedad que se va a implantar a nivel europeo. Todavía no tiene fecha de entrada en vigor concreta, pero de momento sí que se ha regulado y se ha establecido qué tipo de información, ahora lo vamos a ver, debe contener. Y no es más que al final, pues un pasaporte del producto, un pasaporte, un elemento de comunicación en el que el envase se va a convertir en un canal informativo respecto al producto, donde vamos a encontrar información de todo tipo necesaria, entre ellas la forma, por ejemplo, de gestionar el residuo. También vamos a hablar un poco en tendencias del greenwashing. En la propuesta de Green Claim por parte de la Unión Europea ha puesto mucho el foco en que no se va a aceptar ya que se utilice la circularidad, la sostenibilidad como un elemento de marketing indiscriminado, a veces poco ético y que juega con la desinformación del consumidor. Hablando del pasaporte digital de producto, pues bueno, comentaros ahí un poquito. El pasaporte digital de producto no va a ser solo un código QR o un código de barras, no. Se va a exigir que haya un etiquetado específico en los productos que dé información sobre el producto. Pero también se van a poder utilizar de manera complementaria estos otros sistemas de digitalización, como los códigos de barra, los NFCs o los QRs, para aportar qué tipo de información. Pues lo veis aquí. Información de indicadores y métricas, la huella de carbono del producto, el impacto medioambiental, la huella hídrica, información también relevante, ¿no? Sobre la funcionalidad, pues la capacidad de reutilización del producto, el contenido en material reciclado, si es que fuera su caso, la durabilidad y la confianza del producto, etcétera. Y también información de tipo técnica, la composición, las dimensiones, el peso, la posibilidad de que tengan sustancias, las posibles migraciones, la reducción de la reciclabilidad o el concepto o la clasificación de la reciclabilidad, conceptos que hemos visto hace un momentito. Bueno, pues todo esto, todo este tipo de información es la que se nos va a exigir que introduzcamos a nivel de cada producto, lo cual hace que nos centremos y que nos demos cuenta de la importancia que van a tener, por ejemplo, sistemas como el Refit, porque si los sistemas Refit, este código etiquetado que vamos a tener en los productos, lo que nos va a permitir es conocer su trazabilidad y, por tanto, disponer de toda esa información en el punto de venta, en el punto del producto. En cuanto al greenwashing, pues mira, no quería dejar de comentaros este tema del greenwashing porque a mí me parece muy interesante que por fin, en el caso europeo, pues se haya manifestado que no se puede utilizar la sostenibilidad como elemento de marketing indiscriminado, como os decía. Hemos escuchado yo misma muchas veces en ferias, pues veo mensajes de estos, solución ecosostenible. Y yo me pregunto, ¿qué diablos significa ecosostenible para esta empresa? O sea, ¿cómo definimos esto de ecosostenible? En el tema de la compostabilidad se ha utilizado mucho y ahora que habéis escuchado un poco lo que pienso y lo que ocurre con los envases compostables, entenderéis que no era más que un marketing, pero no respondía verdaderamente a criterios de sostenibilidad. Y os ponía ahí algunos ejemplos, incluso esta legislación contra el greenwashing, este Green Claim, habla de lo que no vamos a poder decir de un producto. Por ejemplo, no vamos a poder decir que es verde, o no vamos a poder decir que es amigo del medio ambiente, o no vamos a poder decir que es bueno para la naturaleza, lo ves ahí abajo. Tampoco vamos a poder distribuir información no veraz o que induzca a error. Por ejemplo, envase 100% reciclado.
100% reciclado no es nada. Puede contener un 100% de material reciclado, puede, puede ser reciclable, pero vamos a tener que ser precisos con la terminología que utilicemos. Tampoco nos van a permitir que hagamos afirmaciones ambientales sobre un comportamiento futuro, que va a depender de su propio uso, incluso de la capacidad del usuario. 100% de los residuos de nuestros productos serán reciclados. Serán. Estamos hablando de un futuro, estamos hablando de un compromiso a largo plazo que a día de hoy no podemos garantizar su cumplimiento. Tampoco esto lo podremos decir para vender un producto. También la prohibición de distintivos de sostenibilidad no basados en sistemas de certificaciones vigentes, por ejemplo, un etiquetado o una certificación EMAS. No vamos a poder utilizar certificaciones o sistemas que no tengan una credibilidad y que no puedan ser debidamente testeados. Y no solo esto, bastantes más cosas. Os quería traer aquí un ejemplo porque me parece suficientemente relevante para que entendamos que nuestra política de venta, nuestra política de comercialización y el envase como un elemento para tal, pues va a tener claras limitaciones a la hora de implantar medidas de greenwashing como está pasando aquí en Europa. Y bueno, creo que más o menos en tiempo y forma he hecho un recorrido un poco por todos los temas que habíamos previsto en la agenda. Sí, abro micrófono. Muchísimas gracias, Cristina. Fue un mega panorama de lo que está ocurriendo en Europa y que sin duda también nuestro país seguramente va siguiendo estas tendencias, ¿no? Tanto regulatorias como un mayor empoderamiento de los propios consumidores y de los distintos stakeholders eh, que hacen que las empresas tengan que mirar la forma de desarrollo que sea sostenible en las distintas dimensiones, en donde la dimensión ambiental es una muy importante. Em, Vamos a dejar tal vez las presentaciones, las preguntas que tenemos ahí en el chat para el final, si les parece, y ahora sí le vamos a dar paso a Eliana con su presentación y parte de los desarrollos locales y latinoamericanos que hemos tenido en esta materia. Muy bienvenida, Eliana. Hola Verónica, buenos días, muchas gracias por la invitación, la presentación. Bueno, y bienvenidos a todos los asistentes también que están participando de este webinar. Yo les quiero contar, voy a denme un segundito para compartir mi presentación. ¿Sí? A ver, un momentito, por favor. Ahí me confirman si se puede ver. ¿Vero? Yo no todavía. No todavía. Uy. A ver, esperen, un Aparece como inconveniente. Eh, un el segundito, por favor. Canvas. Ah, un momentito. No hay problema. Mientras tanto, Sí. comentarles que ambas presentaciones van a quedar disponibles en www.negocioredondoccs.cl y también la grabación de este webinar. No sé si... Un segundito, por favor. Sí, no hay problema, Eliana. Ahí esperamos Ay, unos minutos. Ahí estamos viendo un apoyo técnico. sí. Ay, se me salió. Tal vez mientras tanto también Se me salió aprovecho la de... presentación. Da un segundito. Sí, no hay problema. Ahí también aprovecho de Ahí hacer está. una invitación a propósito del último tema que estábamos abordando, Cristina, referido al greenwashing. También es una de las materias importantes que se está conversando en Chile. Y precisamente este próximo jueves a las 9 de la mañana estamos lanzando una guía de recomendaciones para las áreas comerciales y las de marketing para que puedan también estar alineados con esas materias. Así que eso va a ser presencial en la Cámara de Comercio de Santiago este jueves 27. Aprovecho de pasar ahí un aviso económico y ahora sí, querida Eliana, Súper. se ve tu presentación sin problema. Adelante.
Bueno, gracias Verónica. Les pido disculpas por este impasse, pero se había salido la presentación, me costó encontrarla nuevamente. Yo les quiero comentar un poquito sobre las soluciones circulares para packaging de e-commerce que estamos trabajando en Chile. Esto debido, nosotros como empresa también estamos participando en el acuerdo de producción limpia de la Cámara de Comercio que está promoviendo, digamos, una transformación hacia embalajes más sostenibles para el e-commerce, más circulares. Y es por ello que tenemos desarrolladas algunas soluciones que me gustaría presentarles ahora y hablarles un poquito sobre también cómo impacta esto dentro de la realidad actual y la normativa. Bien. En el último Cyber en Chile, que fue el mes pasado, es un Cyber que fue muy exitoso, en el cual hubieron 512 millones de dólares en transacciones de comercio electrónico. Fue un cyber que superó las expectativas de venta y superó las ventas del año pasado. Esto generó 5,4 millones de transacciones a nivel nacional, lo cual implicó una necesidad de 5,4 millones de empaques o de envíos de e-commerce. Entonces, esto solamente en un cyber, para que dimensionemos la necesidad y la magnitud que representan hoy los embalajes de e-commerce en Chile. Actualmente, bueno, según datos de la Cámara de Comercio, el 15% de estos embalajes son plásticos, o sea, son de film, y el 85% son cajas de cartón, lo que se está utilizando en promedio actualmente a nivel nacional. Entonces aquí vemos, bueno, todo el universo de tipos de embalajes que se están utilizando actualmente, de formas de paquetería, de cajas, de sobres, de cajas envueltas en plástico. Tenemos un universo de distintos tipos de embalajes y el desafío está en hacer que todos estos embalajes sean un poco más sostenibles y circulares. Entonces, ¿cuál es la situación actual con la que nos encontramos? Y aquí les quiero contar un poco sobre el marco regulatorio que regula, digamos, parcialmente a los embalajes de e-commerce. Cuando estos embalajes están envueltos en plástico, en bolsas plásticas, la ley que los regula es la ley 21.100, ¿sí? Y esta ley regula estos sobres de plástico que van envolviendo las cajas o los productos cuando recibimos un envío de comercio electrónico. Entonces, esta ley, que es la misma ley Chao Bolsas, que está vigente desde el año 2018, que regula tanto las bolsas que se venden o entregan en los comercios como las que se venden a través de ventas de comercio electrónico, prohíbe las bolsas fabricadas fundamentalmente con polímeros derivados del petróleo, así tal cual como lo dice la ley, en una definición bastante ambigua que da. Entonces, esto ha sido interpretado, digamos, en una opinión del Ministerio de Medio Ambiente que dice que la composición de estas bolsas deben ser 100% biobasadas, es decir, que se estarían prohibiendo todas las bolsas que contienen cualquier porcentaje de polímeros derivados del petróleo. Bien, esta opinión del Ministerio de Medio Ambiente está en proceso de ratificación legal, lo cual debería suceder dentro del próximo mes aproximadamente. Y nos encontramos con que la mayoría de los embalajes plásticos que se utilizan actualmente en el e-commerce no cumplen con esta normativa o con esta exigencia como del ministerio, que es un poco más exigente. Actualmente lo que más se utiliza cuando son embalajes plásticos son los sobres de e-commerce compostables, como estos que se ven aquí en la imagen. Y la verdad es que la ley no pide que los embalajes sean compostables. Igualmente el hecho de que sea compostable es un excelente atributo, pero estos sobres están fabricados mayoritariamente con un polímero denominado PIVAT, que es de origen fósil, o en otras oportunidades también están fabricados con polietileno biodegradable, lo cual en ambos casos siguen siendo tanto el PIVAT como el polietileno polímeros derivados del petróleo, que es lo que justamente la ley prohíbe. Bien. En cuanto al tema de la información que brindan al usuario para informar su correcto reciclaje o compostabilidad, en el caso de los sobres compostables, a veces no cuentan con la información completa que indique si el producto es compostable a nivel domiciliario o industrial, o cómo debe hacerse ese compostaje en el caso de los compostables. Muchas veces tienen indicaciones que dicen recorta, entierra, riega y fertiliza,
cuando eso en realidad para un sobrecompostable es imposible que la compostabilidad se pueda realizar de esa manera, ya que en caso de ser compostable domiciliario, que sería como el mejor atributo, requiere que sea procesado en una compostera doméstica con cierta oxigenación, volteo y con mezcla de materiales orgánicos que favorezcan este compostaje. Y esto en ningún caso se logra por el solo hecho de recortar y enterrar el producto en el medio del jardín, donde no va a estar en contacto también con otros elementos orgánicos o que aceleren este proceso de compostabilidad, como sí pasaría en una compostera domiciliaria. ¿Bien? Y por último, estos embalajes también muchas veces nos llegan en general con etiquetas de distintos materiales, que pueden ser plásticas o de papel, y estas etiquetas en general son imposibles de desprender y gestionar por separado, y el usuario en general lo que hace es disponer en el cesto de residuos orgánicos, en el mejor de los casos, el embalaje completo, pero muchas veces las etiquetas dificultan este compostaje, o si el producto es plástico y la etiqueta es de papel, se dificulta el reciclaje. Entonces nos encontramos con un embalaje final que no puede cumplir los atributos para los cuales fue diseñado originalmente de ser reciclable o compostable. Como les decía recién, en el 85% de los embalajes que se utilizan actualmente para el e-commerce en Chile son de cajas de cartón. Y aquí nos encontramos con otras realidades también, porque las cajas de cartón es difícil contar con cajas a la medida de todos los productos que necesitamos despachar. Necesitaríamos tener una variedad enorme, quizás por cada empresa 10 o 20 medidas de caja, para asegurarnos de no enviar espacios libres en los envíos, de no tener que colocar materiales de relleno, y esto en la práctica es imposible. Uno en general maneja medidas estándares de caja, y esto hace que cuando tenemos que despachar productos pequeños, en general estamos usando embalajes sobredimensionados, y esto no solamente nos encarece el envío, genera residuo excesivo, genera también altos costos de transporte y por supuesto mayor impacto ambiental debido a ese transporte y al mayor uso de recursos. Bien, las cajas de cartón también se le colocan en general etiquetas que pueden ser de distintos materiales y cintas que también pueden ser o de papel o plásticas, y para poder luego gestionar las cajas al final de su vida útil también tenemos que desprender estas etiquetas, desprender estas cintas, y eso hay muchas veces que en la práctica no se hace, y eso dificulta luego también el reciclaje del producto. Otra costumbre habitual es colocarle a las cajas un film, muchas veces negro, al menos en Chile se utiliza mucho de esta manera, y esto se hace en general para tapar la marca del producto. Este film también está considerado un embalaje plástico a efectos de la ley 21.100, y también está prohibido, por lo cual, además que estamos incrementando el uso de recursos, o sea, estamos usando cartón más un plástico, lo cual también nos aumenta el impacto ambiental de nuestro packaging. Y por último, como les decía, cuando las cajas de cartón no tienen la medida que necesitamos, o bien o estamos despachando productos frágiles que necesitamos darle una protección adicional, se suelen colocar en el interior de las cajas elementos de relleno o de protección que muchas veces no son del mismo material que la caja, y es muy común aquí utilizar esta multiburbuja plástica, que ahora se está tendiendo su reemplazo por otros materiales más sustentables, como el papel arrugado o como las bolsas hinchables, que pueden ser compostables o pueden ser plásticas, pero de nada sirve, digamos, preocuparnos solamente del embalaje exterior, que es el que actualmente está regulado por la ley, y no preocuparnos del embalaje interno también, porque todo esto también hace una experiencia de cliente como es el unboxing, y también nos incrementa el impacto ambiental del producto, y además ahora en Chile nos aumenta también el costo de la IREP, ya que de todos estos materiales nos tenemos que hacer cargo a través de una tasa que se paga para el reciclaje de estos productos. Bien, entonces, frente a todas estas dificultades, ¿cómo hacemos para despachar un producto? La verdad es que nos encantaría poder despachar el producto intacto, inmaculado en un fanal, pero en la práctica esto no es posible, entonces tenemos que diseñar embalajes eh, que puedan, digamos, dar que puedan sortear todas estas dificultades que presentamos desde una manera pensada, que logren un menor impacto ambiental. Entonces, ¿cómo debería ser ese embalaje
perfecto, que cumpla con todas las expectativas, tanto de las empresas, de los usuarios y del medio ambiente. Entonces, lo primero aquí, más importante, obviamente, es mantenernos dentro del marco regulatorio, que sea un embalaje permitido por la ley de bolsa, en el caso que usemos plástico, y que sea 100% biobasado. Nosotros consideramos que es importante que sea ecodiseñado para generar cero residuos al final de su vida útil, que sea idealmente reutilizable y que por supuesto se pueda reciclar o compostar al final de su vida útil. Tiene que ser resistente para contener los productos que se van a despachar, discreto, seguro, inviolable. Aquí hay un desafío sumamente importante, el tema de la inviolabilidad del packaging para evitar cualquier robo, cualquier situación que se pueda producir en el traslado del mismo. Tiene que ser económico y este es el desafío también en el que nos hemos encontrado con muchos clientes que en general no se cobra por este packaging, no se cobra por este embalaje, a diferencia de las bolsas que hoy en los comercios ya se pueden vender y tienen un valor que el usuario está dispuesto a pagar un valor, ya sea por una bolsa de papel o una bolsa reutilizable. En el caso del e-commerce, cuando el cliente compra, no está dispuesto a pagar por este embalaje, por lo cual es un costo que asume la empresa y es por eso que buscas que este embalaje sea lo más económico posible. Tiene que ser adecuado al tamaño del producto que se va a despachar, seguro para contener productos frágiles, ya que el packaging es un elemento de protección sumamente importante para los productos, y ojalá reutilizable para el receptor y retornable al emisor para que entre dentro de una cadena de reutilización y de economía circular. Este es el desafío que planteamos. Y en base a eso nos pusimos a pensar en un IBAC, digamos, con todos estos atributos que se necesitan para un embalaje y todos los desafíos actuales que tienen los embalajes de e-commerce, y desarrollamos nuestros propios embalajes de origen vegetal. Nosotros ya tenemos experiencia en fabricar bolsas reutilizables hace más de 11 años que nos dedicamos, y con las mismas telas con las cuales fabricamos bolsas reutilizables de origen vegetal que dan cumplimiento, digamos, a las exigencias de la ley de bolsas en Chile, queremos ser parte de la solución y desarrollamos estos embalajes de e-commerce. Bien, entonces tenemos dos tipos de embalaje, como ven aquí en la imagen. Uno que es un sobre de tela vegetal compostable, es un sobre de almidón de maíz, que es 100% biobasado, compostable industrial, que tiene estos broches de seguridad en los cuales se cierra y llega perfectamente inviolable al usuario. Y también las bolsas que son bolsas reutilizables, pero llegan al consumidor final como un sobre cerrado, y luego cuando el consumidor quita estos broches, despliega las manillas y puede utilizar esta bolsa como una bolsa para múltiples usos. Bien, estos productos están fabricados en Chile, están hechos con energía solar autogenerada. Nosotros tenemos una planta fotovoltaica con más de 500 paneles solares que hace que toda nuestra producción, toda nuestra operación sea con energías renovables, y esto también ayuda a disminuir el impacto ambiental de nuestros productos, reduce la huella de carbono no solamente por el origen de la materia prima, por el proceso de fabricación, que es con energías renovables, sino que además el hecho de ser fabricado localmente también reduce de manera importante la huella de carbono en comparación con otros productos que normalmente son importados, que son los que se utilizan actualmente. Para que se den una idea, nosotros tenemos análisis de ciclo de vida de nuestros productos, de ambos, y un sobre reutilizable, compostable, genera aproximadamente 3,6 veces menos impacto ambiental que una bolsa de papel. Esto considerando que se le da solamente un uso. Pero como este sobre obviamente tiene potencial de reutilización, en el caso que el mismo sea reutilizado aproximadamente unas 3 veces, lo cual eh, es bastante posible, en ese caso el impacto ambiental, si lo comparamos con una bolsa de papel, es 10 veces menor. Entonces, bien importante la reducción de huella de carbono con respecto a otros productos, de los que sí están permitidos, digamos, por la ley de bolsas. ¿Bien? Eh, Aquí queremos mostrarles un poco más en detalle cómo funciona este producto.
Es un producto que es de tela, de un bajo gramaje para permitir, digamos, que sea flexible y que se adapte a una gran variedad de productos. Tiene un color oscuro, lo que hace que este color se puede personalizar. Hay gran variedad de colores, trabajamos con impresión en cuatricromía para llegar a cualquier color, entonces esto evita la transparencia, que es algo sumamente importante porque nadie quiere que se vea el contenido del producto. Cuando el producto es frágil, se puede colocar una protección adicional, que son láminas de cartón corrugado, como ven aquí. Esto es papel y es reciclable. Y estas láminas se pueden desprender para gestionar los productos por separado. Entonces, esto hace que luego se pueda reciclar la lámina de cartón por un lado, que solamente se coloca cuando hay que proteger un producto frágil, no se coloca en todos los envíos, y gestionar el sobre por otro lado. Estos sobres son cerrados con broches inviolables, como ven aquí arriba, son unos broches que una vez que se cierran es imposible abrirlos y solamente se deben cortar para abrir el producto. Esto es algo que hace el usuario cuando recibe el producto. Bien, y como les decía, la tela es de contenido 100% biobasado, tiene las certificaciones, que ya más adelante les voy a mostrar todas las certificaciones que el producto tiene. Y lo mismo sucede con la bolsa. Ambos productos tienen el mismo tipo de tela, el mismo tipo de cierre. Como ven, aquí está la bolsa. Cuando llega al usuario, llega como un sobre más, solamente que en vez de ser de plástico o de papel, es de tela vegetal compostable. Y cuando el usuario corta estos broches, se encuentra con las manillas y esto le da la opción al usuario de reutilizar esta bolsa para múltiples usos, compras personales, o también está la posibilidad de retornar el producto al comercio, que esa es la parte más interesante de este producto, que admite la retornabilidad para que el comercio lo vuelva a usar para un nuevo envío. Entonces, dentro del envase se indican claramente las instrucciones para el usuario. Aquí tenemos como los pasos que da el comercio, que es llenar, enviar, recuperar y compostar. Aquí les voy a explicar cómo se hace eso. Y el usuario, cuando recibe este producto, despega la etiqueta fácilmente, a diferencia de los sobres plásticos de papel, donde no se puede desprender la etiqueta. Aquí la etiqueta se desprende sin ninguna dificultad y sin dañar la tela. Se cortan los broches, se retira el contenido del producto y ahí es donde se le presentan al usuario distintas opciones de fin de vida para este producto. Una es, o sea, en el caso de la bolsa, es reutilizarla para compras varias, como una shopping bag, una bolsa de compras para el supermercado, para sus compras, para llevar, o devolverlo personalmente en la tienda para que la tienda pueda reutilizar este producto en un próximo envío. Esto en el caso que el producto esté todavía en condiciones de reutilizarse, pero supongamos que este producto ya viene después de varios ciclos de uso y ya está en malas condiciones y no admite una reutilización. En ese caso tenemos la opción de compostarlo. Y este producto es compostable a nivel industrial, por lo cual en estos productos se coloca el código QR que ustedes ven aquí, donde de esa manera nosotros informamos al usuario final sobre una red de recuperación que tenemos con puntos de acopio para hacer este compostaje industrial. Entonces nosotros como empresa ponemos a disposición una red de contenedores que actualmente tenemos 12 en todo el país, distribuidos entre región metropolitana, en quinta región, en el sur, y actualmente estamos creciendo bastante nuestra red de recuperación, donde el usuario puede acercarse a dejar este producto para que nosotros nos hacemos cargo luego de retirarlo de estos contenedores y hacer que termine realmente en el compostaje industrial, que es donde tiene que terminar. Ahora, para que los clientes puedan implementar esto dentro como un producto, digamos, que utilizan para sus clientes, lo que aconsejamos es también colocar estos contenedores en las tiendas. Por ejemplo, en el caso de una multitienda, en el caso de supermercado, nosotros ofrecemos colocarle contenedores en sus sucursales para que de esta manera el usuario tenga un punto más cercano para acercarse a depositar estas bolsas luego al finalizar su vida útil. ¿Bien? Y nosotros nos hacemos cargo de la gestión de esos contenedores. ¿Cómo es el ciclo de vida? Que, como les decía, lo tenemos estudiado y tenemos análisis de ciclo de vida de estos productos.
Esto parte por la obtención del pellet de ácido poliláctico, que es 100% el almidón de maíz. Con ese pellet se fabrica la tela vegetal, que es una tela 100% biobasada. La fabricación en base a esa tela se fabrica el producto y eso se realiza en Chile. En nuestra planta estamos ubicados en Parque Industrial Los Libertadores, en Colina, y la fabricación es 100% con energías renovables. Estos productos luego van a la cadena de comercialización, donde a través de la cadena de comercialización llegan al usuario final. En el caso de la bolsa, el usuario tiene dos opciones. Puede reutilizar la bolsa para sus propios fines personales o bien puede retornarla al comercio. Y aquí faltaría como un rulito más, donde vuelve la bolsa al comercio para usarse en reiteradas oportunidades. Nosotros estimamos por lo menos una cantidad de 10 veces se puede reutilizar. Y luego al finalizar la vida útil, sí se deposita en los contenedores de recuperación post-consumo donde nosotros recuperamos el contenido de estos contenedores y junto con nuestro propio descarte industrial de tela, lo que hacemos es primero picar esa tela y tenemos dos procesos ahí en los cuales estamos trabajando. Uno es el compostaje industrial, que estamos trabajando con, no sé si puedo nombrar, Harmony, que es una de las mayores plantas de compostaje industrial y estamos certificados por ello, con los cuales ellos generan, digamos, con nuestra tela picada, con un proceso previamente de picado que hacemos nosotros, generan el compostaje de este producto. En menos de 6 meses se transforma en compost y este compost luego es usado en uso agrícola en Chile. Y otro de los procesos en los que estamos trabajando, que eso es realmente una innovación de Univac, estamos trabajando en el primer piloto de reciclaje de tela PLA en Chile, a través de una empresa local que estamos convirtiendo, como este es un residuo compostable, pero que termina limpio, no termina contaminado con residuos orgánicos, entonces es un producto que además de compostarse se puede reciclar. Entonces estamos trabajando con una planta de reciclaje para convertir esta tela compostable en un pellet de PLA y después de este pellet, a través de un proceso de reciclado químico donde se separan los carbones, va a volver a convertirse nuevamente en un ácido poliláctico nuevo, casi que virgen, para volver nuevamente a nuestro sistema productivo a fabricar tela en base a este nuevo eh, pellet de PLA. Y ahí es donde realmente se empieza a cerrar el círculo dentro de nuestra propia empresa, donde estas bolsas recuperadas se reciclan y vuelven como contenido luego de material reciclado a incorporarse en el proceso productivo. Entonces tenemos varios círculos de economía circular. Uno es el que hacemos nosotros desde la producción, digamos, del producto, el fin de vida, el reciclaje y volver a incorporar este insumo dentro del proceso de producción, pero también está la reutilización que produce el usuario y la retornabilidad que se produce cuando puede entregar este embalaje al comercio para que el comercio lo vuelva a reutilizar. Las certificaciones que tiene este producto, la más importante, que es la que exige la ley, la normativa en Chile, es OK BioBase, que garantiza que tiene 100% de material biobasado, incluso con el producto ya impreso, y eso es importante destacarlo. No, nosotros no solamente, o sea, no certificamos la materia prima, sino que certificamos ya el producto final impreso en condiciones de ser entregado a nuestro cliente. Tenemos informes de materialidad también en laboratorios locales como IDIEM y DICTO. Tenemos informes de compostabilidad, tenemos la certificación OK Compost Industrial de DIN, que también es sumamente importante, y la prueba, digamos, en Harmony, que es la planta de compostaje local, que también está, o sea, estamos certificados para que reciba nuestros productos. En cuanto a la reciclabilidad, tenemos el informe de reciclabilidad del PLA, del UDT, de la Universidad de Concepción, y tenemos informes de materialidad de los sobres puntualmente también en IDIEM e informes de resistencia de las bolsas también en IDIEM y en otros laboratorios. Entonces, finalmente nos encontramos con un producto que tiene bastantes atributos comparado a los atributos ideales que definimos,
Uno de ellos, por supuesto, es que cumple con con la normativa y el marco regulatorio actual, ¿no? Es reutilizable por el usuario y tiene opciones de retornabilidad al comercio. Entonces son dos tipos de reutilización que se le pueden dar. Son 100% compostables a nivel industrial y además tienen diseñado un circuito de recuperación para que ese compostaje se pueda llevar a la práctica en la realidad. Están alineados con la hoja de ruta de economía circular de Chile 2040, con los desafíos que se colocan en esta hoja de ruta. Contribuye con los objetivos corporativos de empresa de reducción de CO2, porque a través de los análisis de ciclo de vida nosotros demostramos cómo este producto realmente, en comparación con otros, disminuye la huella de carbono de los embalajes. Presenta importantes ventajas sobre el cartón en todo lo que tiene que ver con uso de espacio, precios y costos logísticos, ya que es un producto que ubica en un espacio bastante menor que el cartón, entonces eso también genera bastante ahorro para las empresas. Y es un producto que está ecodiseñado. Nosotros estamos trabajando actualmente en un PDT de ecodiseño, en un programa que es PDT de ecodiseño para las oportunidades de la ley REP. Y esto hace que se pueda postular luego a la ecomodulación de la tarifa de la ley REP, disminuyendo el gasto que se paga en conceptos de ley REP. ¿Bien? Porque es un producto que va a contar con un certificado de ecodiseño. Es el que estamos tramitando en este momento. Bien, entonces, pero eso no es todo. Este es como la circularidad de los embalajes que llegan al usuario final, pero también tenemos embalajes que no llegan al usuario final, sino que van quedando en una etapa más industrial, productiva, donde también queremos impactar sobre la circularidad en esos embalajes. Y tenemos otros productos que también me gustaría presentar, que si bien estos no van a ser manipulados por los usuarios, pero que forman parte de toda la cadena productiva. Y Ahí, bueno, aquí Eliana, nos vemos, quedan unos ¿sí? minutitos para dar espacio para algunas preguntas. Perfecto. ¿Ya? Esto es súper Así rápido, como súper un rápido. resumen. Dale, gracias. Dale. Cada día entonces, como vemos, circulan en el mundo entre 450 y 500 millones de pallets en el mundo. En general, la mayoría de las veces estos vales van todos embalados con film stretch plástico. Bien, entonces desde Univac hemos introducido al mercado perdón, una funda reutilizable para evitar el uso de film stretch desechable. Estas fundas reutilizables admiten más de 500 usos. Bien, el material es polipropileno tejido laminado, es una funda que se puede adaptar a cualquier tipo de carga, se fabrican a medida, tanto en altura como en ancho, como en personalización. Como les decía, soportan más de 500 usos, la colocación es en menos de un minuto, deja la carga súper firme, evitando cualquier tipo de desplazamiento, cualquier accidente, digamos, y al usarla se reduce 300,88 kilos de gases de efecto invernadero, que para que se den una idea es lo que genera un auto viajando de Arica a Temuco. Entonces aquí vemos impactos ambientales, que es aproximadamente un 98% reducción de CO2 a lo largo de toda su vida útil en comparación con film stretch, pero también genera ahorros económicos en la misma magnitud, en más de un 90%, porque dejamos de gastar en film stretch de manera reiterada y usamos un producto que nos admite 500 usos, generando también un importante ahorro económico. Entonces aquí les muestro algunas imágenes de colocación de esto. Nosotros actualmente estamos trabajando con importantes empresas logísticas en Chile que ya están incorporando esto en el proceso de logística y distribución y ya han empezado a tener este ahorro, digamos, en huella de carbono y ahorro económico también. Otro de los productos que muchas veces no vemos, pero que existen, son los productos de consolidado de paquetería que van moviendo las empresas logísticas cuando tienen que mover, por ejemplo, los paquetes entre sus oficinas comerciales, su centro de operaciones y luego entre los furgones, digamos, y los puntos de entrega. En general, estos paquetes siempre se han movido en bolsas plásticas desechables, que son de un solo uso, o en cajas plásticas que son reutilizables, pero que luego generan desafíos logísticos al momento de la recuperación, porque son cajas rígidas, son costosas,
y que generan un gran espacio que luego dificulta, digamos, la retornabilidad. Entonces nosotros estamos ya trabajando con también importantes empresas logísticas, como ven aquí, son sacos donde se consolida la paquetería, son también reutilizables hasta 500 veces y sumamente resistentes, fabricados con polipropileno tejido laminado y reemplazan estas cajas plásticas y bolsas. Son sobres que se sellan, o sea, tienen un cierre que es inviolable para garantizar, digamos, la seguridad durante el movimiento logístico de esta paquetería, que hace que pueda llegar en perfectas condiciones. Y luego cuando estos sacos se vacían, se aplastan para que puedan retornar al punto de uso inicial. Bien, entonces aquí también estamos evitando el uso de bolsas desechables o de bolsas reutilizables de difícil recuperación. Ahí, Eliana, si nos podemos ir porque nos queda realmente poquito tiempo y hay muchas preguntas, Bien, ahí estamos. sí, Súper, justo gracias. estamos ya cerrando, Porque eso entonces es eso como un poco ya la despedida. Quería dejarles aquí mis datos de contacto para que si luego tienen mayores consultas que no alcancen a hacer ahora, puedan también dejarse mis datos para hacerme llegar estas consultas. Así que eso es todo por aquí, Verónica, muchas gracias. Quedamos atentos ahí a las consultas que puedan hacer. muchísimas gracias, Eliana, por esa completa presentación. Sí, habían varias inquietudes ahí en el chat que vamos a intentar levantar. Solo comentar como en términos de resumen que también parte de este proyecto, de este Alinvest Verde, uno de los entregables más interesantes probablemente los vamos a estar dando a conocer en las próximas semanas, que tiene que ver con un mapa de soluciones globales. Es decir, así como Eliana nos mostró este gran ejemplo de Made in Chile, también en Ujú. este mapa pudimos levantar como aquellos envases y embalajes para comercio electrónico que están siendo y están desafiando la innovación con estos atributos y características de una mayor circularidad, que pudimos detectar en Chile, Latinoamérica y principalmente yo diría en Europa, me imagino que muy traccionados también por las distintas políticas públicas que ahí nos comentaba Cristina. Así que esperamos poder estarles dando a conocer también ese mapa global porque entendemos también que no existe una bala de plata. Ojalá fuera así, ¿no? Que tuviéramos una única solución Sí. que fuera la más adecuada para todos. Sabemos que esto depende muchísimo del análisis de ciclo de vida. Nos preguntaban también en el chat qué era mejor, si el cartón o el plástico, cuál es la mejor solución para despachar mis productos y en verdad depende. La respuesta es que depende de muchísimos factores, eh, pero sobre todo de ir acuñando ciertos conceptos que ustedes también han podido describir hoy día. Entonces, yo creo que estamos cortísimos de tiempo, entonces vamos a hacer como un par de preguntas al menos a quienes nos acompañaron como expertas hoy día y partiendo por Cristina. En Ujú. donde una de las preguntas, te voy a hacer las dos preguntas para después dar espacio para responder, es ¿por qué la biodegradabilidad en envases ya no se utiliza en Europa? Eso es lo primero. Y lo segundo es saber qué tan preparado está España, tal vez, o Europa en general, de acuerdo a lo que tú observas, para la entrada en vigencia de todas estas nuevas normativas, considerando que no solo tiene que ver con el cumplimiento regulatorio de quienes desarrollan estas soluciones, sino que también toda una infraestructura de condiciones habilitantes para que la compostabilidad se pueda ocurrir y cómo también los consumidores están siendo educados en un cambio que significa cambios culturales. Tal vez es súper amplio, pero que nos puedas orientar ahí un poco. Seré concisa, seré concisa. A ver, el tema de la biodegradabilidad, bueno, importante distinguir biobasado de biodegradable y de compostable, ¿no? Eliana sí que lo ha hecho muy bien, identificando esos diferentes parámetros, mientras que la ley pide que sean biobasados, las soluciones de mercado se están yendo hacia la compostabilidad o la biodegradabilidad, que habla más de su condición de fin de uso que su origen en el material. Vale, entonces sobre que en Europa no se está utilizando el packaging biobasado, perdón, el compostable. A ver, sí que se está utilizando.
pero para determinadas aplicaciones. Como os decía, lo que creo que es importante destacar es que la compostabilidad en sí depende del comportamiento del usuario a la hora de gestionar el residuo para que verdaderamente sea provechoso. Y eso está costando, Verónica, en relación a la pregunta que me hacías, ¿cómo de concienciado está el usuario? Pues le es difícil, porque si nosotros mismos que estamos en el sector, que conocemos, que nos dedicamos a esto, ya nos cuesta diferenciar entre estos tres conceptos, ¿no? Biobasado, compostable o biodegradable, pues aún más a un usuario que todos estos términos le resultan de un tecnicismo de difícil comprensión, ¿vale? Entonces, la concienciación del ciudadano pasa por el etiquetaje. Y aquí es donde Europa está haciendo unos esfuerzos por armonizar ese etiquetaje de manera que al final al usuario le demos instrucciones claras Mm, de dónde depositar preciso. el residuo, porque esa es su responsabilidad como usuario. Entonces, compostabilidad o biodegradabilidad para determinadas aplicaciones y siempre garantizando un etiquetaje y un comportamiento por parte del usuario que permita aprovechar esa propiedad del material que se está utilizando. Muchísimas gracias, Cristina, por aclararnos también ese tema. Contarles que también es parte de los desafíos que tenemos en otro proyecto público-privado, que también había ahí alguna pregunta que nos habían enviado, que es un acuerdo de producción limpia con gran parte de los actores del ecosistema participando de él, en donde la taxonomía que tú mencionabas es clave, ¿no? Poder también educar a las organizaciones para que puedan tener criterios de compra de estos embalajes más adecuados. Me tocó también estar el año Cierto. pasado en la feria de ecopackaging en Europa y claro, todos aparecen con estos atributos que son muy generales, pero que en el fondo no tienen como un zoom in a los materiales, ni a la compostabilidad, ni a una serie de atributos que es necesario también ir conociendo. Y ahí, Exacto. yéndome a una pregunta que está para Eliana, que tiene que ver Bien. con... ¿cuáles son las barreras que tú identificas hoy día, Eliana, en el mercado local para que se esté avanzando a paso más acelerado a hacer el cambio a este nuevo tipo de soluciones más circulares? Bueno, ahí justamente estaba tratando de contestar algunas preguntas en el chat, pero creo que es mejor hacerlo aquí. Mira, una de las principales barreras que nosotros detectamos es primero que hay una desinformación en cuanto al marco regulatorio. Es como les explicaba recién, tenemos una ley que ya lleva casi 6 años en aplicación, que lo que nos obliga es a utilizar materiales biobasados en el packaging y tenemos cientos de empresas y comercios ofreciendo embalajes compostables que no tienen este requisito de ser biobasado o fundamentalmente biobasado. Entonces, ese es el primer obstáculo donde hay mucha desinformación de parte de las empresas y de los usuarios, confundiendo terminología y taxonomía como compostabilidad, biodegradabilidad, biobasado. Entendemos de repente que es todo lo mismo y no entendemos claramente lo que la ley nos está pidiendo y cómo poder certificar eso, cómo poder demostrar que un packaging realmente cumple con esa exigencia de la ley. La verdad es que hay muchas empresas hoy que entregan certificaciones de laboratorios nacionales que confunden mucho a los usuarios porque no explican bien cuál es el alcance de estas certificaciones o muchas veces están certificando biodegradabilidad cuando la ley nos pide en realidad certificar que las bolsas son biobasadas. Entonces, de nada me sirve mostrar un certificado que me acredite compostabilidad o biodegradabilidad cuando no es lo que realmente la ley me pide. Entonces, ese es uno de los mayores obstáculos que nosotros vemos para avanzar en este tipo de soluciones que buscan dar una solución a esto. Otro tipo de obstáculos es la logística de reversa, que implica el pasar a materiales retornables y reutilizables, donde nosotros ofrecemos el producto a las empresas, pero esperamos que cada uno pueda, digamos, ser capaz de armar un mecanismo de retornabilidad con sus usuarios y recuperación a través de colocar, por ejemplo, puntos de acopio en las tiendas para facilitar esta retornabilidad o acuerdos con alianzas con empresas logísticas que permitan esta retornabilidad. Y ese es uno de los desafíos que nosotros vemos que como país todavía tenemos que avanzar un poquito a un cambio cultural para permitir la retornabilidad de los envases.
Muchas gracias, Eliana. Efectivamente, ahí también el rol que tenemos como ciudadanos en la adopción de todas estas nuevas normativas también es importante y requiere de educación. Ahí tenemos en el chat también a nuestra experta en consumo sustentable, Carola Moya. Gusto de tenerte Mm, ahí. También es necesario y nos ofrece ahí hacer algún live posterior para ir educando, ¿no? También interesante el tema de las políticas públicas que mencionaba Eliana en el caso de Chile y para este tipo de empaques, particularmente de comercio electrónico, están afectados por tres normativas muy directamente: la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, la Ley REP, la Ley de Plástico de un solo uso, la famosa PUSU, y la Ley de Chao Bolsas Plásticas. Como parte del trabajo que estamos desarrollando, también hemos desmenuzado estas tres políticas públicas y ver el impacto y muchas veces, a veces, estas zonas grises que existen en la propia regulación que hace más complejo la aplicación práctica. Así es que ahí también estamos organizando con el propio Ministerio de Medio Ambiente, que es el organismo regulador de Chile, una actividad también para poder ir esclareciendo todas estas dudas regulatorias. Oye, yo creo que ya estamos en el tiempo, hemos recogido ahí gran parte de estas inquietudes y las que nos hicieron llegar cuando se acreditaron algunas empresas. Lo que hemos estado haciendo en honor al tiempo es que luego a todos los asistentes les preparamos ahí un pool de las respuestas, aquellas que no se lograron responder en las propias ponencias y se las hacemos mm. llegar a los participantes. Así es que muchísimas gracias, Cristina, por haberte conectado con nosotros de España. Muy buenas tardes para ti. Muchísimas gracias, Eliana, también, que ya es parte de la casa y parte de estas Mm, iniciativas que mm. estamos llevando a cabo en la Cámara de Comercio de Santiago. Gracias a Agradecer vosotros. también a la Cámara de Comercio de Valencia en España, quien hace posible también este proyecto. Que tengan un excelente día y seguimos trabajando en este tema. Adiós. Bueno, Chao, muchas chao. Placer, gracias, hasta luego. Verónica, y gracias a todos los asistentes. Saludos, Muchas Cristina. gracias. Gracias, gracias a todos y gracias a los asistentes por estar hoy con nosotros.